Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y hoy quiero hablar y le he titulado a esta enseñanza, Enséñanos a orar. Por supuesto, dirigido a Dios, ¿verdad? Dirigido a Jesús. Enséñanos a orar. Y para empezar, quiero pedirle que en esta mañana me ayude con su imaginación. Hoy vamos a ver la Biblia entre líneas, vamos a ver historias que ahí están, pero no están escritas tal cual lo vamos a decir, pero ahí están, es bíblica, y creo que esto nos va a abrir el panorama, porque le quiero pedir que me dé el tiempo de desarrollar esto. Al principio voy a sonar como que si estuviera en contra de la oración, pero precisamente quiero hablar desde una perspectiva que muchas personas, pues esto de la oración como que no se les da. Yo fui uno de ellos, pero hoy bajo la luz de la palabra y bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a enseñar, así como esos discípulos le preguntaron a Jesús hace 2000 años, enséñanos a orar. Y para esto es muy importante poner un fundamento del propósito. El propósito es algo que en esta casa lo enseñamos continuamente porque creemos que todo tiene un propósito. Todo lo que es creado tiene una razón de ser. Tú y yo tenemos un propósito. Cada objeto que existe, que está a nuestro alrededor, fue creado para poder resolver un problema. Es un propósito que Dios o que un hombre le ha dado a cada cosa. Y esto es importante porque la oración tiene un propósito. Y el propósito de Dios va a prevalecer aunque nosotros hagamos muchísimos planes. Este verso que voy a leer es un verso que ha desafiado mucho mi vida en este año pasado, este 2020. Y quiero que vayamos a Proverbios 19:21. Se lo voy a leer de la versión El Mensaje o The Message. Y dice así: nosotros los humanos mantenemos tormentas en la mente de opciones, pero al final prevalece el propósito de Dios. Y este año, ¿qué mejor forma de comenzarlo hablando de este tema? Enséñanos a orar. Y hablando de orar, me acompaña para poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a usted y a mí a hacer equipo para que hoy esta enseñanza produzca el fruto que tiene que producir. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de poder compartir hoy. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento, trae revelación a nuestra vida, Señor. Personalmente ayúdame a poder articular correctamente esto que pusiste en mi corazón y que pueda traer fruto, pueda traer bendición, que sea práctico, Señor, que lo podamos poner por obra y que podamos comprobar qué tan poderosa es la oración en nuestras vidas. Que terminando esta enseñanza, Señor, hoy podamos decir, este 2021 vamos a buscarte en la oración. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Y quiero retomar la importancia del propósito, porque voy a poner este fundamento, es necesario para poder llevarle en esta historia que hoy vamos a tocar. La tragedia más grande de cualquier persona es no conocer su propósito. O la tragedia de cualquier objeto es que no se conozca el propósito por el cual fue creado. Dios tiene un propósito para todo, absolutamente para todo. Al parecer hay cosas que vemos y decimos, bueno, eso creo que no sirve para nada, pero todo lo que ha sido creado tiene un propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es la intención original, la motivación que inició la creación, es la razón de existencia de alguien o de algo. Y es muy común que nos preguntemos existencialmente cuál es el propósito de esto, cuál es el propósito de lo otro, y no necesariamente son cosas tangibles.
A veces hay circunstancias, como en este año pasado nos pasaron tantas cosas y muchas veces preguntábamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y creo que una de las preguntas que tenemos que formularnos cuando tenemos circunstancias que no entendemos es, Señor, muéstrame el propósito por lo cual esto está sucediendo en mi vida. Y eso es tan importante porque cuando no conocemos el propósito de algo o de alguien, necesariamente vamos a terminar abusando de eso, incluyendo cosas muy puras, aún en nuestra propia vida. Y ahora lo voy a unir con la oración. Cuando no conocemos el propósito de la oración, vamos a terminar abusando de algo tan puro como es la oración. Y para esto quiero tocar dos hemisferios con los cuales en la vida cristiana vamos a convivir en la oración. Y lo primero es la oración grupal. La oración cuando nos juntamos muchas personas, o no necesariamente en el mismo lugar como lo vamos a hacer en intercesión, ya puede ser ahora por la tecnología, pero la oración grupal. Y hay algo muy importante, la iglesia es tan grande como sus reuniones de oración. Y esto lo digo con mucha transparencia. NGI podrá tener miles de miembros, pero solo cientos son los que oran. Y la iglesia es tan grande como sus reuniones de oración. Y una vez más, recuerden lo que dije al inicio, no crea que estoy ahorita tirándole a la oración. Quiero ponerme en una perspectiva de muchas personas que esto de la oración se les complica. Y yo me he dado cuenta, yo creo que usted también, que la mayoría de la gente que está en las oraciones grupales, en las intercesiones que les llamamos, pues o son gente de edad avanzada, o es gente que no trabaja, o es gente que no tiene cosas que hacer. Y ojo, yo no estoy atacando esto para nada, al contrario. ¿Por qué las reuniones grupales en las iglesias, por qué no solamente aquí, créanme, es alrededor del mundo, tienen tan baja asistencia? Bueno, esto, créanme, lo descubrí yo hace mucho tiempo, porque yo mismo, cuando estaba más chico, en adolescencia, también dejé de asistir a ese tipo de reuniones. Y sucede algo, la gente no tiene resultados. Pretendemos tenerlos. Es más, por aquí cuenta la leyenda que cuando te quieres poner las pilas, vienes a la intercesión de las 5. Cuando quieres que se te dé un contrato, una licitación, vienes a la intercesión de las 5. Cuando tu marido te está engañando y está a punto de dejarte, vienes a la intercesión de las 5. Y son cosas que se manejan ahí como leyendas urbanas y mucha gente no tiene resultados. Porque amigos, si la oración grupal funciona tan bien, ¿por qué no son las reuniones más grandes? ¿Por qué hay que obligar a la gente a que asista? Ahora, a que se conecte. Más bien, muchas veces las reuniones grupales de oración se convierten en una razón de depresión por la falta de resultados. O para muchos se convierte en un lugar para huir de la realidad que tienen. Y por esas 2 horas hacen unas cosas rarísimas y huyen de su realidad. Porque no hay resultados. Es como una máquina de refrescos, de esas que vas, les metes una moneda, la aprietas al refresco que tú quieres y cuando no sale, ¿qué hace uno? Sinceramente, empieza a golpear la máquina, ¿verdad? O la sacude, o piensa uno que tiene maña, y dice, bueno, ok, pudo haber pasado. Sacas otra moneda, se la vuelves a poner, y le vuelves a apretar otra cosa, y no sale. ¿Qué hacemos cuando lo intentamos y esa máquina no nos dio el refresco que queríamos? No tuvimos resultados. Muy sencillo, nos damos la vuelta y nos vamos de ahí porque no tuvimos resultados. Esto sucede en muchas oraciones grupales por no conocer el propósito de la oración en grupo. Yo no estoy diciendo que la oración esté mal, somos nosotros que no conocemos el propósito de la oración en grupo.
Ahora está la oración personal. La oración personal, y esos son otros 20 pesos, nos ha preguntado por qué no encontramos en las 24 horas del día tiempo para esto. Es más, en la iglesia me he dado cuenta que la oración personal es como los libros de cocina. Los libros de cocina, creo que en toda casa, por lo menos aquí en Villahermosa, hay uno. ¿Y qué cree? Todos lo tienen, pero nadie los usa. Y solamente nos gustan porque tienen fotitos. Y las fotitos se ven muy ricos los platillos, pero no los usamos para nada. ¿Por qué es que no oramos? Y para esto quiero ir a Mateo capítulo 6, verso 5, porque es importante lo que dice la Escritura acá. Y voy a tomar la primera frase de este versículo. Dice, cuando oren. Ahora, este es Jesús hablando. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Ahora, quiero enfocarme en la primera frase que Jesús está diciendo. Cuando oren, cuando ores. No dijo si quieres orar, no dijo si les da ganas. Él está diciendo cuando hagan esto. Eso significa que Jesús está diciendo en otras palabras, lo tienes que hacer. Espero que lo hagas. Debería de ser natural en nosotros. O sea, cuando oramos, no es una opción, es algo que debería de salir de nuestro corazón. Lo tenemos que hacer. Ahora, la realidad es que todos sabemos que tenemos que orar. Si estuviéramos ahorita presencial y haría la pregunta, ¿cuántos saben que tienen que orar? Creo que el 100% levantaría la mano. Pero no lo hacemos. Y eso es porque no conocemos tampoco el propósito de la oración personal. Quiero concluir en esta parte de que todo tiene un propósito y está la oración grupal y mucha gente la deja, se deprime porque no tiene resultados, y está la oración personal que todos sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y las dos es por la misma razón, porque no conocemos el propósito de la oración grupal y no conocemos el propósito de la oración personal. Ahora, quiero compartirles 3 preguntas que yo me hice en la adolescencia, porque quiero hoy decirles, a lo mejor mucha gente lo ha escuchado en otras enseñanzas, pero yo odiaba la oración. O sea, simple y sencillamente es algo que no me gustaba, lo detestaba. Y cuando estaba en mi adolescencia, me hice ciertas preguntas que quizá van a sonar fuertes ahorita, pero bueno, ahí les va. La primera pregunta que me hice fue la siguiente. Si Dios es soberano, ¿por qué orar? Piensen en esto. Eso es una buena pregunta. Miren bien mi lógica que yo tenía. Él es soberano. O sea, puede hacer lo que Él quiera. Si Dios puede hacer lo que Él quiera, entonces ¿para qué oro? ¿Por qué oro? Pero me hice otra pregunta. La segunda es, si Dios no se deja influenciar por nosotros, ¿por qué oramos? Porque ser soberano significa que no se va a dejar influenciar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Entonces, ¿por qué perder mi tiempo si no me van a pelar? Ahora, mire, esa era mi lógica. Ahora, viéndolo bien, así en la lógica como que no suena tan disparatado. Y la tercera pregunta fue, si Dios no es afectado por lo que yo digo, una cosa son mis emociones, bueno, pero no es afectado por lo que yo digo, entonces, ¿para qué me obligan a orar? ¿Por qué orar? Pero mis amados, aquí el mensaje empieza a tornarse de otra manera y tengo las respuestas, y esas respuestas cambiaron mi vida y dieron a luz mi vida de oración también. ¿Por qué orar? Y esas respuestas quizá ahorita no van a tener mucho sentido, pero en el mensaje van a empezar a cobrar vida. ¿Por qué orar? Porque uno, Dios es tan soberano como su palabra. 2, Dios, escuche bien, no se espante, Dios está limitado por su palabra. Y tercero,
Dios nunca va a violar su palabra. ¿Cómo son estas respuestas? ¿Por qué esto es importante? Porque ahí le va. Lo que Dios diga se convierte en una ley. No solo para nosotros, sino para Él también. Significa que Dios es soberano hasta que Él habla. Mientras Él no hable, significa que Él sigue siendo soberano, pero cuando Él habla, queda atrapado por lo que Él dijo. Por eso en muchas oraciones que hacemos medias raras, Dios no habla, porque si hablara, literalmente fuera nuestra ruina, conforme lo que estamos pidiendo en ese momento. Eso significa que si Dios dice algo, lo va a hacer. Es más, lo tiene que hacer. Dios está limitado. Yo sé, mucha gente puede decir, no, pastor, eso es herejía, Dios no está limitado. No, sí, hay que leer la Biblia. Dios está limitado por lo que Él dice. Esto es importantísimo para nosotros, porque la oración fue creada por las limitaciones de la palabra hablada de Dios. Es la razón por la cual la oración que conocemos el día de hoy fue creada. Ahora quiero que vayamos a la vida de Jesús, porque si de alguien podemos aprender de la oración, es de Jesús. La oración y Jesús era como pan y Nutella, eran como sal y pimienta, eran dos cosas que siempre iban de la mano. Ahora es curioso porque la oración en el Nuevo Testamento es impresionante. Al leer los evangelios, a mí personalmente me impresionan todos los milagros, todas las enseñanzas, cuando Jesús caminaba en el agua, cuando sanaba leprosos, cuando multiplicaba comida. Todo lo que pasó en esos 3 años y medio de ministerio fueron cosas sobrenaturales. Y yo personalmente, como soy medio carnal, yo le hubiera preguntado a Jesús, Jesús, enséñame a sanar gente. Es más, enséñame a caminar en el agua. Pero los discípulos, la única pregunta, y lea los evangelios, que le hicieron o que le pidieron a Jesús que les enseñara fue, enséñanos a orar. Eso fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús. A mí personalmente, si yo hubiera tenido esa oportunidad, me molesta mucho porque quizá igual a como usted y yo somos acá un poquito más modernos quizás, pues tenemos redes sociales y todo eso. Imagínense si Jesús nos hubiera enseñado, por ejemplo, a caminar en el agua. Lo más seguro es que hubiéramos grabado historias, TikToks, Reels y cosas ahí en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y decir, miren cómo camino en el agua, para que tuviera un chorro de likes, un chorro de views, un chorro de comentarios, ese tipo de cosas. Pero no, los discípulos le preguntaron solo esto, enséñanos a orar. ¿Por qué razón? Esa fue la única petición de ellos hacia Jesús. Y vamos a leerlo cuando eso sucede. Eso está en Lucas capítulo 11, verso 1. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, yo me imagino que Jesús estaba orando, porque la Biblia explica varias veces que se apartaba un lugar. Y yo me imagino que este discípulo estaba detrás de un arbusto y lo estaba espiando, a lo mejor escuchando para decir, apuntando quizás, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y cuando terminó, fue con él y le dijo, oye Jesús, enséñanos a orar, no seas mala onda. Ellos vieron algo ahí, porque la oración, amigos, es algo personal. La oración es una relación personal con Dios. Si eso es lo único que ellos le pidieron a Jesús que les enseñara, es porque lo veían todos los días hacer lo mismo. Y es la oración lo que yo le llamo el secreto de Jesús. Los discípulos se dieron cuenta después de un tiempo de algo que Jesús tenía, que Él siempre iba a un lugar, se apartaba
oraba en la mañana, y en ese tiempo, cuando la Biblia describe a las horas que Jesús oraba, era más o menos como a las 4 o 5 de la mañana, y cuando se despertaban los discípulos, él ya había terminado de orar con el Padre, ya había tenido su relación con Dios, y terminaba y decía, vamos a un pueblo, vamos a la aldea, o vamos a la ciudad. Y de repente se apareció un ciego y en fracción de segundos ese ciego recuperaba la vista. Pasaba un leproso y solamente le hacía así y el leproso sanaba. En un instante los discípulos vieron eso y se dieron cuenta que tomaba segundos hacer maravillas, pero tardaba horas en esa onda de la oración. Es como el día de hoy nosotros, cuando viene un endemoniado, agarramos y nos quedamos sin la garganta, le tiramos 4 litros de aceite, hablamos todas las lenguas que sabemos o si no inventamos, hasta que por ahí Dios tiene misericordia y ese demonio se va. Pero ellos veían que Jesús en instantes hacía cosas y llegaron a esta conclusión, que Jesús pasaba horas con Dios para poder resolver cosas en minutos con los hombres. El día de hoy lo tenemos todo cambiado. Pasamos minutos con Dios y tardamos horas tratando de resolver las cosas entre nosotros mismos. Amigos, el tiempo de la oración no es tiempo desperdiciado, es tiempo invertido. En una ocasión, los discípulos estaban abajo de una montaña y Jesús estaba orando. Y vino un hombre con su hijo, y era un chico que estaba endemoniado, estaba poseído. Y lo trajo a los discípulos de Jesús y les dijo, ayúdenme, mi hijo se tira al fuego, está re loco, se hace daño. Y los discípulos empezaron a orarle y yo me imagino que Jesús igual desde la montaña estaba viendo. Dije, a ver, voy a ver si mis discípulos ya aprendieron la lección. Y ahí estaban, me imagino, todos carismáticos, Shoto, Rabaquita, Rabasanda, Rabacanda y toda esa onda. Y ahí estaban con el demonio y no salía, y no salía, y no salía. Y el padre de familia dijo, bueno, pues no funcionó con pero ahí viene Jesús. Así que Jesús, hey, mira, traje a mi hijo que está endemoniado con tus discípulos, pero no pudieron echarlo fuera. Y dice la escritura que Jesús literalmente dijo así, tráiganlo para acá. Lo trajeron y en un instante Jesús lo liberó. Y me imagino el asombro de todo el mundo. Ya que se fue el papá con el muchacho y la gente, se acercaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿por qué tú crees? ¿Por qué será que nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le responde, porque este género no sale solo con oración y ayuno. Y eso es algo que hace mucho tiempo, creo que Dios me lo enseñó a mí. Me dijo, no solo ores por la gente, ora por ti para orar por la gente. Y eso es algo que a veces nosotros no tomamos en cuenta. De que para que sucedan cosas en segundos con ciertas personas en una consejería, viene alguien que está pasando por cosas difíciles y a veces puede tardar 6 horas en decirte algo, pero si tú tienes una relación con Dios, en segundos Dios te da una palabra de ciencia de todo lo que te iba a decir en 6 horas, en 13 segundos se desarma el caso, se ora y hay libertad. Porque hay que orar por nosotros mismos para poder orar por la gente. Yo creo que Dios quiere hacer algo en el mundo, pero primero quiere hacer algo en nuestras vidas personales. Sobre todo en este inicio del 2021, creo que Dios quiere trabajar en nuestra vida interior. ¿Por qué Jesús estaba tan comprometido con su vida de oración, con su relación con el Padre? Porque Él entendió dónde y por qué nació la oración. ¿Y dónde nació la oración? Bueno, la oración nació en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versos 26. Dice la Biblia, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y aquí viene la clave, que tenga
dominio, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Miren la frase que Dios dijo, porque esto es clarísimo. Tenga dominio el hombre sobre la tierra. Recuerden que Dios, cuando Él habla, se limita, queda atrapado en su palabra. Deja de ser soberano hasta que Él habla. Este es el nacimiento de la oración. Porque Dios no dijo tengamos, dijo que ellos tengan dominio, no se incluyó. O sea, el hombre, la humanidad, que es un cuerpo hecho de polvo de la tierra, o sea, una casa de barro, y que Dios sopló su espíritu, su aliento de vida. Un hombre, o sea, la palabra original es el humus, tierra. Eso es un misterio, amigos, porque es un espíritu, sí, el espíritu de Dios, que Él sopló sobre un cuerpo de tierra, un humano, que es la integración de lo espiritual con lo físico. Esta criatura, el ser humano, es el que tiene la autoridad legal en esta tierra. Aquí está el porqué de la oración. El humano, un ser tripartite, que es espíritu, alma y que tiene un cuerpo, es el que tiene el dominio sobre la tierra. Entonces, aquí se empieza a poner bueno. Quiere decir que un espíritu que no tiene cuerpo es ilegal en la tierra. No puede operar, no puede actuar, no puede intervenir. Entonces, para que Dios haga y obtenga algo en la tierra, Él mismo tiene que obedecer su palabra. Y Dios puso su palabra por encima de Él mismo. Recordemos, Él no viola su palabra. Eso es lo que lo hace tan fiel. Él es fiel a su palabra. Y como Dios se somete a su palabra, Dios, escuche bien, no puede actuar en esta tierra sin un cuerpo, sin un hombre. No lo puede porque así lo dijo Él. No por ser débil, no porque no tenga poder, no porque Él no pueda, no tenga la autoridad, sino porque Él no va a quebrantar su palabra. Él lo habló así desde el primer capítulo de la Biblia. Entonces, si algo se va a hacer legalmente aquí en la tierra, tiene que ser un espíritu, pero a través de un cuerpo. Por eso, la oración más el cuerpo físico es igual a legalidad. Y vámonos ahora desde el inicio. Y acompáñenme con su imaginación. Adán y Eva, cuando comieron del fruto, mucha gente dice, ¿por qué Dios fue tan malo? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué Dios no interviene en las cosas? Dios no intervino porque lo tenía que hacer con un cuerpo. Si lo hubiera hecho, hubiera quebrantado su propia palabra. Y si Él hubiera quebrantado su propia palabra, nunca podríamos confiar en Él. Por eso Él no intervino. Porque Él sabía que aunque iban a hacer cosas malas, tenía que hacer por decisión propia el arrepentimiento o el pecado. Ahora Satanás sabía esto y lo aprovechó. Y como ya Adán y Eva estaban encaminados, agarró una serpiente. Y ahí fue donde hizo todo lo que hizo y que conocemos. Dios no intervino porque iba a ser ilegal. Y eso lo hubiera hecho mentiroso. Y recordemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando el hombre peca, aparece la promesa. Cuando la riegan, cuando pecaron, Dios en Génesis 3:15, que no lo vamos a leer, le dice algo poderoso a Satanás, lo voy a parafrasear. Le dice, Satanás, sabes muy bien que ahorita no puedo operar legalmente en esta tierra porque no tengo un cuerpo físico donde yo pueda usarlo para obtener algo en la tierra. Yo mantengo mi palabra, pero te hago una promesa.
de la misma mujer que engañaste, voy a usar su cuerpo y voy a venir en un cuerpo legal. Y con ese cuerpo legal te voy a aplastar la cabeza. Esa fue la promesa de Dios a Satanás y a nosotros mismos. Y ocurrió el nacimiento, lo que celebramos hace un mes en Navidad. El nacimiento de Jesús fue necesario porque Dios dio la palabra. Y en la plenitud del tiempo, como dice Gálatas capítulo 3, Jesús nació. Ahora, en Isaías, disculpe que vaya yo tan rápido, pero es que esto es juntar todas las piezas del rompecabezas de la Biblia para llegar al poder de la oración. Isaías dijo en una de sus profecías: no van a creer lo que escuché. Una virgen va a concebir un niño y el nombre de ese niño va a ser Emanuel, de hombre, Noel, Elohim, Dios. Es decir, vi a Dios dentro de un cuerpo humano. No lo entiendo, pero va a pasar y va a tomar el poder legalmente. Algo así fue la profecía de Isaías. Por eso cuando Dios ve a María, le dijo: María, eres muy favorecida, porque voy a tomar prestado tu cuerpo, tu vientre. ¿Por qué? Porque quiero ser legal en la tierra. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y ¡pum! Vino la sombra del Altísimo y la criatura comenzó a crecer en el vientre de María. El Espíritu Santo hizo ese milagro sobrenatural. Ahora tengo que hablar un poquito de la mujer, el diseño de la mujer, porque la mujer es un ser muy poderoso. Cuando Dios diseñó a la mujer, Dios la diseñó para Él. Él tenía todo planeado. Es más, Él le dijo: Satanás, la mujer va a ser tu peor pesadilla. Y el diseño de la mujer, el diseño del vientre de la mujer, está hecho científicamente para que la sangre no se mezcle. Es sangre separada. La sangre de la mamá no se mezcla con la sangre del producto que está ahí. Dios le dijo a Satanás: Satanás, agárrate, porque ya hice los arreglos y ya sé cómo voy a llegar a la raza humana legalmente. Y va a ser a través de esta mujer llamada María. Y en su vientre mi sangre no se va a contaminar con la de ella. Va a ser una sangre pura, porque esa sangre es la que va a perdonar los pecados. Tiene mi ADN. Es más, María fue salva por lo que cargaba en su vientre. Dios le dijo a María: María, vas a llamar a ese niño Jesús. Y María puso el cuerpo, pero Dios puso el espíritu. En otras palabras, María fue la mamá de Jesús, pero no la mamá de Cristo. ¿Por qué? Jesús es el cuerpo, pero Cristo es Dios. Jesús hizo que Cristo fuera legal en la tierra. Por eso, cuando Jesús oraba en la tierra legalmente, Dios intervenía sobrenaturalmente, porque había un cuerpo físico legal donde el espíritu podía funcionar a través del cuerpo. Esto me lleva a definir entonces, ¿qué es la oración? La oración es el hombre o mujer, la humanidad con un cuerpo físico, dándole licencia a Dios para actuar e interferir en los asuntos de la tierra. Yo te reto a que busques en la Biblia cuando Dios hizo algo sin un ser humano. Y te vas a dar cuenta que Dios necesita a la humanidad. Dios no necesita nada. Sí, sabemos que Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, pero su palabra dijo que el que tenía el dominio en la tierra era el ser humano. Y Él se somete a su palabra. Así que necesita esta raza llamada la raza humana para poder interferir en los asuntos de la tierra. Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a David, vemos a todos los personajes bíblicos. Es más, ahí donde tú estás, yo quiero decirte algo que a lo mejor te va a dar miedo decirlo, pero es lo que la Biblia dice. Dios te necesita a ti para impactar tu propia vida. Cuando tú oras por ti mismo,
Le estás dando licencia a Dios que interfiere en tu propia vida. Dios necesita tu humanidad para impactar tu vida, para impactar tu familia, para impactar tu ciudad. Orar entonces no es una opción, orar es una necesidad, porque es la única manera que Dios sobrenaturalmente va a poder actuar a través de nosotros. Jesús dijo, a la iglesia le voy a dar las llaves para que todo lo que aten en el cielo se ate en la tierra, y para lo que desaten en el cielo se desate en la tierra. Y esto me lleva a mencionar algo muy importante: nuestro cuerpo. Sí, si entendemos que eso es lo que da legalidad, nuestro cuerpo es muy importante para Dios. Por eso, cuando lo pierdes, te tienes que ir de aquí. Es decir, cuando mueres, ya no puedes estar en la tierra. Cuando tu cuerpo para de funcionar, te tienes que ir porque ahora eres ilegal en esta tierra. Dios está tan comprometido con nuestro cuerpo y Él tiene un programa en su reino que se llama sanidad. Porque si tu cuerpo falla, Él te sana para que sigas funcionando y le sigas dando la licencia para que Él intervenga aquí en la tierra. Dios sana nuestro cuerpo porque Él necesita nuestro cuerpo. Ahora, hablé de la oración grupal, la oración personal. Por otro lado, Cristo es eterno. El hombre que vino a la tierra fue Jesús. Cristo siempre ha existido. Él es eterno. Pero Cristo es un ser espiritual. Y como es espíritu, es ilegal que Él opere aquí en la tierra sin un cuerpo. Por eso quiero hablarles de la legalidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? Jesús, cuando murió, dice la Biblia que expiró y entregó su espíritu. Significa que ahí Jesús soltó a Cristo. Recuerda, Cristo nunca nació. El que nació fue Jesús. Jesús murió, pero Cristo siempre será. Por eso la Escritura dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, es decir, Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros de entre los muertos cuando Él venga. Ahora, en esto que está pasando, Jesús muere en la cruz, entrega el Espíritu que es Cristo, y ese Espíritu, Cristo, baja a las partes más profundas de la tierra, abre las puertas del Hades y se encuentra con Satanás en su trono. Y Cristo le dijo: Satanás, vine a buscar unas cositas. El diablo le dijo: tú no puedes estar aquí. Eso es ilegal. Tu cuerpo tiene que estar muerto para que tú puedas venir acá. Cristo le dijo: sí, mi cuerpo está arriba. Jesús está arriba, muerto, crucificado. Satanás dijo: pero sigue siendo ilegal, porque tiene que estar cargado de pecado. Nadie puede entrar aquí siendo tan puro como tú. Tenía que tener pecado. Es lo que no entendiste, le dijo Cristo. Al llevarme a la cruz pensaste que ganaste porque cargaba con el pecado, pero el cuerpo se quedaba ahí y mi espíritu bajaba acá. Y es así como Cristo entró con Satanás, le arrebató las llaves del Hades, de la muerte, del sepulcro, abrió calabozos, predicó el evangelio, liberó al seno de Abraham, llevó cautivo a la cautividad y subió. Y cuando iba subiendo repartió dones a los hombres. Y todavía dijo: no he terminado. Cristo dijo: tengo que regresar a la tierra. Y la eternidad dijo: Cristo, es ilegal, tú eres espíritu, no puedes operar en la tierra. Cristo le dijo a la eternidad: no te preocupes, lo tengo todo preparado. Tengo un cuerpo ahí en hielo, se llama Jesús.
Y es donde Cristo al tercer día entra al cuerpo de Jesús y es resucitado con poder, sale con el poder de la resurrección, sale del sepulcro y va con sus discípulos y por días les sigue enseñando del reino, caminando ahí, pero se tiene que ir porque tiene que sentarse a la diestra del Padre. Y cuando se está yendo a las nubes, los ángeles bajan con sus discípulos y le dicen: no se preocupen, este mismo Jesucristo que está yendo va a regresar en unos días en su Espíritu Santo. Y la eternidad dijo: momento, el Espíritu no puede venir a la tierra a operar porque es ilegal, necesita un cuerpo. Y Cristo dijo: no se preocupe, eternidad, también ya hice los arreglos. Tengo un cuerpo ahí en la tierra. Y este cuerpo no solo tiene 2 manos, no solo tiene 2 piernas. Este cuerpo es mucha gente que se llama la iglesia. Tengo un cuerpo y un cuerpo legal. Por eso la iglesia no se llama el cuerpo de Jesús. La iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo porque Dios necesita al cuerpo de Cristo. Dios necesita a la iglesia. Es la iglesia la que ha parado que el anticristo se revele a toda su exponencia. Es lo que la iglesia ha parado, que virus letales acaben con todo el mundo. Por supuesto, es Dios interviniendo a través de un cuerpo legal. Dios, hoy te decimos, te damos licencia para que tú invadas y para que tú hagas lo que tienes que hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras ciudades, en nuestra nación, en nuestro planeta. La oración es la licencia para que Dios actúe. De eso se trata la oración. ¿Cómo es que no vamos a orar si orando es como Dios actúa? Orar no es solamente ir y llorar con 4 canciones. Orar no es ir a ver qué digo para que yo me escuche como que soy cristiano. Orar es decirle: Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú eres fiel a tu palabra. Y aquí está este cuerpo. Y si está enfermo, lo tienes que sanar. Y si está deprimido, lo tienes que levantar. Y si está desenfocado, le tienes que dar dirección. Porque es así como tú actúas en esta tierra. Si hoy en ese día estás enfermo, estás triste en tu alma, estás deprimido en esa transición de año, levanta tus manos y dile a Dios, dile a Cristo: te doy licencia para que actúes en mi vida. Te doy licencia para que actúes en mi circunstancia. Te doy licencia para que intervengas. Hoy te doy la autoridad que siempre ha sido tuya. ¿Sabes cómo se llama eso? Oración de sabotaje. Oración de sabotaje. Es la oración que cuando el diablo piensa que ya te tiene, tú sacas la charola espiritual, sacas la licencia y dices: diablo, yo no puedo, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Él sí puede actuar, y Él sí puede intervenir. Por eso en el 2021, si hay algo que tenemos que hacer, es orar sin cesar. Orar sin cesar. Esto no es algo que hacemos simple y sencillamente como un ejercicio religioso. Esto lo hacemos porque creemos que el poder de la oración es que Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, interviene en nuestras vidas. Hoy, el primer servicio del 2021. Quizá en el 2020, quién sabe de qué año no oras. Y te sientes mal porque no, sí, es que no oro. O sea, tengo que orar, pero es que no me gusta. Mi pregunta es: ¿no te gusta que Dios intervenga en tu vida? ¿No es eso lo que desesperadamente gritas cuando ya no puedes más? ¿No es eso lo que deseas y por eso vas a consejería para ver qué consejo te dan, para ver qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer para que Dios haga algo en tu vida? ¿Qué no es mejor diariamente decir: voy a ponerle pausa a lo que sea,
No me importa quién sea. Esto es más importante que cualquier cosa. Se llama oración. Porque aquí le voy a dar el pase al que puede hacer todo lo que yo no puedo hacer, al que puede intervenir en mi propia vida. Porque por muchas veces en la regadera y en la taza del baño te has dicho: vamos, tú puedes, llorando, tú puedes, tú adelante, y con fuerza de voluntad como que te anima un día. Pero ¿qué tal si todos los días el Dios que tiene las fuerzas del búfalo, el que su fuerza nunca acaba, te da la fuerza que necesitas para empezar y terminar el día, para emprender lo que tienes que emprender, para prosperar, para poder salir adelante, para amar a los que tienes que amar, para perdonar a los que tienes que perdonar? Es Dios que interviene en nuestras vidas a través de la oración. Por eso, mis amigos, cuando el hombre deja de orar, Dios no puede trabajar en esa área. Cuando el hombre deja de orar, Dios no puede trabajar en esa área. Nos hemos formado el hábito de hacer oraciones desgarradoras en momentos donde ya no podemos más. Eso se puede evitar si constantemente, diariamente, le das el chance, como decimos acá, a Dios para que intervenga en nuestra vida. Por eso hoy, en este nuevo año, si hay algo de verdad que hay que hacer, es empezar a orar, pero con este entendimiento, entendiendo el propósito de la oración. Eso no es de que ora, bueno, voy a orar porque pues dicen que es lo que tengo que hacer y se supone que soy cristiano, se supone que tengo que orar. No, cuando ores, dijo Jesús, porque hay que hacerlo, porque es la única manera en que Dios va a actuar. Hazlo entendiendo que Él toma cartas en el asunto en nuestra propia vida, en nuestra familia y en nuestras circunstancias. Por eso hoy, si quieres comenzar este año con un compromiso de oración, no conmigo, contigo y con Dios, que tú digas: este año ya entendí, tengo que orar, o sea, me conviene orar. Esto no es un requisito del cristiano, eso es una necesidad del espíritu y del alma y de mis circunstancias. Tengo que pasar tiempo con Dios, horas con Dios, minutos con los hombres. Quiero guiarte en esta oración de compromiso y te aseguro, te garantizo que si lo haces no te vas a arrepentir. Te garantizo que orar, tener una relación con Dios, es lo más hermoso que existe en esta vida. Poder dedicarle ese tiempo a Él. No solamente para tener algo que no tiene nada de malo, algo romántico con Dios y 2 horas de adoración y tirado en el suelo. ¡Qué padre! Eso es increíble. Pero cuando tú le dices: necesito cambiar esto, Dios te dice: ¿me das la licencia para transformarte acá? Y tú le dices: me rindo, agárrate, porque no vas a ser el mismo. Si hoy quieres empezar ese compromiso, repite conmigo: Padre Celestial, en este día me comprometo, en este 2021, conmigo y contigo, a desarrollar una vida de oración. Una vida entendiendo que es mi ser, mi cuerpo, el que te va a dar a ti la licencia para actuar. Dame tu gracia, dame tu favor, Señor. Ayúdame a transformar mi mentalidad. Que la oración no es un dogma, no es un ejercicio espiritual. La oración es darte a ti la autoridad y el dominio que a ti te pertenece. Hoy comienzo a orar y empiezo a tener una vida y una relación contigo. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Date un fuerte aplauso aquí porque estás empezando una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, y es una vida de oración. La oración grupal, la oración personal son armas nucleares cuando se entiende el propósito de ellas. Y yo te pido en el nombre de Jesús, en este año nuevo, en este primer mes que uno pone principios, prioridades, metas, que eso sea lo número uno, tu relación con Dios. Que Dios te bendiga y ojalá ahorita terminando de ver esta enseñanza te metas a orar y hables con Dios y pases un tiempo increíble con tu Creador, y que eso sea del diario. Te bendigo, te amamos y feliz 2021. Disfrútenlo.